Deja de volar como si quisieras que te mataran. Scott. La voz del instructor crujió a través del casco de Aurora mientras ella manejaba su F-16 Fighting Falcon a través de otra maniobra agresiva que hizo sudar las manos de su líder de vuelo. 24 años, 6 meses en entrenamiento avanzado de caza, y Aurora Scott ya era legendaria por todas las razones equivocadas. Demasiado agresiva, demasiado imprudente, demasiado dispuesta a llevar la aeronave más allá de lo que el libro de texto decía que era seguro. Lo que sus instructores no sabían, lo que nadie en la base aérea de Nellis sabía, era que Aurora había estado volando misiones de combate en su mente desde que tenía 8 años. Había estudiado cada enfrentamiento aire-aire en la historia de la aviación y tenía instintos perfeccionados por un padre que le enseñó que en el combate aéreo, el piloto que va a lo seguro es el piloto que muere primero. Pero cuando 20 MiG-29 enemigos violaron el espacio aéreo estadounidense durante lo que se suponía era una misión de entrenamiento rutinaria, cuando todos los demás pilotos recibieron la orden de replegarse y esperar refuerzos, Aurora hizo algo que podría acabar con su carrera o convertirla en la más joven de la historia de la Fuerza Aérea. Ignoró las órdenes, se enfrentó sola a todo el escuadrón enemigo, en 12 minutos del combate aire-aire más salvaje jamás registrado. Demostró que a veces el piloto imprudente es justo lo que necesitas cuando el cielo se llena de enemigos y no hay dónde escapar. La subteniente Aurora Scott siempre había volado como si intentara demostrar algo. A sus 24 años, con ojos gris acero y cabello rubio que mantenía al estilo reglamentario, llevaba 6 meses en el programa de entrenamiento de pilotos de combate más desafiante del mundo en la base aérea Nellis de Nevada. La Fuerza Aérea había gastado $5,6 millones en entrenarla para volar el F-16 Fighting Falcon. Y, al parecer, estaban obteniendo el máximo provecho de su inversión, pero no de la forma en que sus instructores esperaban. Scott vuela como si tuviera un deseo de muerte. El mayor Rick Davidson, su instructor de vuelo principal, había escrito en su evaluación de entrenamiento: habilidades excepcionales con la palanca y el timón, conciencia situacional sobresaliente, conocimiento superior de la aeronave, pero su juicio táctico es cuestionable en el mejor de los casos, peligroso en el peor. Excede constantemente los parámetros de vuelo seguro y demuestra una preocupante disposición a participar en maniobras de alto riesgo durante los ejercicios de entrenamiento. Lo que el mayor Davidson no entendía, lo que ninguno de sus instructores entendía, era que Aurora se había estado preparando para el combate aéreo toda su vida. Su padre, el coronel Marcus Scott, había sido piloto de F-15 Eagle durante la Guerra del Golfo, un doble as con 12 derribos confirmados, que le enseñó a su hija que la superioridad aérea no la ganaban los pilotos que seguían el libro. Fue una por pilotos que entendieron que el libro fue escrito por personas que nunca se habían enfrentado a 20 cazas enemigos a la vez y vivieron para contarlo. Cariño, le había dicho durante una de sus muchas conversaciones sobre vuelo, que en el momento en que te vuelves conservador en la cabina de un caza es el momento en que le das la ventaja a alguien que no lo es. Todo combate aire-aire se reduce a 2 cosas: quien ve primero y quien está dispuesto a comprometerse por completo con la victoria. Todo lo demás son solo detalles. Pero el coronel Scott había muerto en un accidente de entrenamiento cuando Aurora tenía 16 años, y ella nunca le había contado a nadie en Nellis sobre su filosofía de guerra aérea. En cambio, había ocultado sus verdaderos instintos de vuelo tras una imagen cuidadosamente construida de rendimiento competente pero anodino, dejando que su naturaleza agresiva solo se manifestara en pequeñas dosis que sus instructores descartaron como entusiasmo juvenil. El problema era que ocultar sus verdaderas habilidades se estaba volviendo cada vez más difícil. La salida de entrenamiento de esa mañana se suponía que sería rutinaria: intercepciones aire-aire básicas contra F-16 que hacían el papel de aviones enemigos. Aurora volaba como compañera de ala de la capitana Jennifer Hayes, una piloto experimentada que había completado 2 despliegues de combate y era conocida por su enfoque estricto en todo. ¿Recuerdan a Scott? Hayes había dado instrucciones antes del despegue: mantenemos una postura defensiva a menos que se nos autorice específicamente a atacar.
Nada de maniobras indirectas ni no autorizadas. Realizamos las intercepciones exactamente como se nos indicó. Entendido, había respondido Aurora, pero por dentro ya estaba calculando ángulos y velocidades de aproximación, planeando maniobras que no figuraban en ningún manual de entrenamiento. Despegaron a las 8 horas hacia el despejado cielo de Nevada. 2 F-16C Fighting Falcons cargados con misiles de entrenamiento y combustible suficiente para una misión de 2 horas. El sol de la mañana teñía las montañas de tonos dorados y rojos mientras ascendían a su altitud asignada de 25.000 pies. La primera parte de la misión transcurrió exactamente como estaba previsto. Interceptaron el avión enemigo, otros F-16 de su escuadrón, realizaron aproximaciones de manual y simularon disparos de misiles con la profesionalidad que se espera de los pilotos de caza de la Fuerza Aérea. Pero Aurora podía sentir el potencial del avión bajo sus pies, la potencia bruta y la agilidad que apenas estaba aprovechando. El F-16 era capaz de realizar giros de 9G que aplastarían a un ser humano, podía acelerar de subsónico a supersónico en segundos, podía ejecutar maniobras que desafiaban la gravedad. Y lo volaba como un avión de entrenamiento, seguro, predecible y completamente aburrido. Buena intercepción, Scott, gritó Hayes por radio. Vayamos al siguiente punto de referencia. Entendido, respondió Aurora. Pero mientras giraban hacia su siguiente objetivo, algo le llamó la atención en el receptor de alerta de radar. Múltiples contactos acercándose rápidamente desde el norte. Demasiados contactos. Demasiado rápido. Y transmitiendo señales de radar que no coincidían con ningún avión estadounidense. Hayes, ¿estás viendo esto?, gritó Aurora, con la voz aguda y una repentina alerta. ¿Viendo qué? Múltiples bogies rumbo a 010, alcance de 40 metros, y acercándose rápidamente. Cuenta a Jesús. Cuenta 20 aviones. Hubo una pausa mientras Hayes revisaba sus propias pantallas. Cuando volvió a la radio, su voz había cambiado, adoptando el tono profesional y entrecortado de un piloto que acaba de darse cuenta de que el ejercicio de entrenamiento se había convertido en algo completamente distinto. Confirmo varias aeronaves desconocidas con rumbo nor-noreste. Scott, cambia a frecuencia táctica y declara emergencia. Aurora cambió a la frecuencia de emergencia utilizada por los controladores de defensa aérea y de la NA Control Nellis, aquí Viper 21. Tenemos varias aeronaves desconocidas aproximándose desde el norte. Cuenta 20. Repite 20. Aeronaves acercándose a gran velocidad. La respuesta fue inmediata y electrizante. Viper 21. Control Nellis. Mostramos varias aeronaves de origen desconocido entrando en espacio aéreo restringido. Tiene autorización para investigar e identificar. No repita, no ataque a menos que le disparen. Recibido, investigue e identifique. No ataque a menos que le disparen. Pero cuando Aurora y Haas giraron hacia la aeronave que se aproximaba, a Aurora se le heló la sangre. A través de su pantalla de visualización frontal, HUD, pudo ver las distintivas siluetas de los MiG-29 Fulcrums, cazas avanzados de fabricación rusa que no tenían nada que hacer en el espacio aéreo estadounidense. Hayes, esos son MiG, gritó Aurora por radio. MiG-29, y están en plena formación de combate. Los veo. Control Nellis Viper 21. Hemos identificado con certeza 20 MiG-29 en formación hostil. Solicito refuerzos inmediatos y reglas de combate. La respuesta del controlador le provocó una honda sensación a Aurora. Viper 21. Se están desplegando todas las aeronaves disponibles desde varias bases, pero el apoyo más cercano está a 15 minutos. Tiene autorización para atacar si le disparan. Repito. Tiene autorización para atacar si le disparan. 15 minutos contra 20 MiG-29. Fulcaims pilotados por pilotos que claramente no habían venido de visita amistosa. El MiG líder rompió la formación y aceleró directamente hacia Hayes y Aurora. Su radar cambió de modo de búsqueda a modo de bloqueo. El RWR,
receptor de alerta de radar, de Aurora comenzó a emitir inmediatamente el tono distintivo que indicaba que el radar enemigo estaba apuntando a su aeronave. «Estoy en posición de ataque», gritó Hayes, usando el término que usaban los pilotos para referirse a ser el objetivo del radar enemigo. Virando a la izquierda, disparó el MiG. Aurora vio la estela de humo del misil aire-aire que se dirigía a toda velocidad hacia el avión de Haye y reaccionó con los instintos que había desarrollado toda su vida. Giró bruscamente a la derecha, aplicó 7G en un viraje ascendente y se colocó detrás del MiG atacante en una maniobra que debería haber sido imposible para un piloto con solo 6 meses de entrenamiento de caza. «Fox 2», gritó Aurora, anunciando el disparo del misil, y disparó una M9 Sidewinder contra el MiG desde una posición perfecta en el cuarto trasero. El misil, guiado correctamente, impactó al MiG justo después del ala, y el avión enemigo explotó en una bola de fuego que iluminó el cielo matutino. La primera baja de Aurora. Pero aún quedaban 19 MiG más. Y ahora todos se dirigían hacia los 2 cazas estadounidenses con la furia de un avispero alborotado. «Scott, ¿qué demonios fue eso?». La voz de Hayes por la radio era una mezcla de asombro y terror. «¿Cómo?». «No hay tiempo». Aurora la interrumpió, con voz serena a pesar del caos que se desataba a su alrededor. «Hayes, tienes 2 MiGs a tus 6. Gira a la izquierda y desciende en picado». Hayes obedeció la orden sin rechistar, descendiendo en picado hacia la cubierta mientras 2 MiGs la perseguían. Aurora giró en posición invertida y se abrió paso para enfrentarse al MiG que lo seguía, su F-16, respondiendo a sus órdenes como si le leyera la mente. El piloto del MiG era bueno, estaba entrenado, tenía experiencia y era profesional. Pero Aurora volaba como su padre le había enseñado, completamente entregada al derribo, dispuesta a llevar su avión y a sí misma al límite de lo posible. Enfrentó al MiG en una maniobra de tijera vertical. Cada piloto intentaba obtener ventaja mediante una gestión superior de la energía y el posicionamiento. Aurora lideró su F-16 en virajes que excedían los límites de gravedad nominales de la aeronave, usando todos los trucos que su padre le había enseñado sobre la lucha contra la energía. En la cuarta tijera, obtuvo la ventaja. El MiG había perdido demasiada velocidad intentando igualar sus maniobras, y Aurora se encontró en la posición de disparo perfecta. Fox 2. Su segundo derribo lateral guió a la perfección, impactando la sección del motor del MiG. El avión enemigo se desintegró en el aire. 2 abajo, 18 por delante. Pero la situación táctica se deterioraba rápidamente. Hayes seguía siendo perseguido por múltiples MiG, y Aurora podía ver más aviones enemigos maniobrando para rodearlos por todos lados. En pocos minutos, estarían completamente rodeados sin ruta de escape. Aurora tomó una decisión que contradecía todas las reglas de combate, toda doctrina táctica, todos los consejos que había recibido en su entrenamiento. En lugar de correr, atacó. Seleccionó su misil de mayor alcance, el AIM-120 AMRAAM, y lo disparó contra un MiG que se posicionaba para cortarles la ruta de escape. Inmediatamente después, giró hacia otro grupo de MiG y disparó su segundo AMRAAM. Ambos misiles fueron guiados hacia sus objetivos. Ambos misiles impactaron. La respuesta del controlador le provocó una sensación de frío en las venas a Aurora. Viper 21. Se están desplegando todos los aviones disponibles desde múltiples bases, pero el apoyo más cercano está a 15 minutos. Tiene autorización para atacar si le disparan. Repito, tiene autorización para atacar si le disparan. 15 minutos contra 20 MiG-29. Fulcaims pilotados por pilotos que claramente no habían venido de visita. El MiG líder rompió la formación y aceleró directamente hacia Haas y Aurora. Su radar cambió de modo de búsqueda a modo de fijación. El receptor de alerta de radar RWR de la Aurora comenzó a emitir de inmediato el tono distintivo que indicaba que el radar enemigo estaba apuntando a su avión. «Estoy en el punto muerto», gritó Hayes, usando el término de los pilotos para referirse a ser el objetivo del radar enemigo.
Virando a la izquierda, el MiG disparó. Aurora vio la estela de humo del misil aire-aire dirigiéndose hacia el avión de Hayes y reaccionó con los instintos que había desarrollado toda su vida. Viró bruscamente a la derecha, aplicó 7G en un viraje ascendente y se colocó detrás del MiG atacante en una maniobra que debería haber sido imposible para un piloto con solo 6 meses de entrenamiento de caza. Fox 2, gritó Aurora, anunciando el disparo del misil, y disparó una IM-9 Sidewinder contra el MiG desde una posición perfecta de cuarto trasero. El misil guiado impactó al MiG justo después del ala y el avión enemigo explotó en una bola de fuego que iluminó el cielo matutino. La primera muerte de Aurora. Pero aún quedaban 19 MiG más. Y ahora todos se giraban hacia los dos cazas estadounidenses con la furia de un avispero alborotado. Scott, ¿qué demonios fue eso? La voz de Hayes por la radio era una mezcla de asombro y terror. ¿Cómo lo hiciste? No hay tiempo. Aurora la interrumpió, su voz serena a pesar del caos que estallaba a su alrededor. Hayes, tienes 2 MiG en tu sexta. Gire a la izquierda y pique. Hayes siguió la orden sin rechistar, pisándose hacia la cubierta mientras 2 MiG la perseguían. Aurora giró invertido y se abrió paso para enfrentarse al MiG que lo seguía, su F-16, respondiendo a sus órdenes como si le leyera la mente. El piloto del MiG era bueno, estaba entrenado, tenía experiencia y era profesional. Pero Aurora volaba como su padre le había enseñado, completamente comprometida con la muerte, dispuesta a llevar su avión y a sí misma al límite de lo posible. Se enfrentó al MiG en una maniobra de tijera vertical. Cada piloto intentaba obtener ventaja mediante una gestión superior de la energía y el posicionamiento. Aurora llevó a su F-16 a través de giros que excedían los límites nominales de G de la aeronave, utilizando todos los trucos que su padre le había enseñado sobre la lucha contra la energía. En la cuarta tijera, obtuvo la ventaja. El MiG había perdido demasiada velocidad aerodinámica intentando igualar sus maniobras, y Aurora se encontró en la posición de disparo perfecta. Fox 2. Su segundo Sidewinder guió a la perfección, impactando la sección del motor del MiG. El avión enemigo se desintegró en el aire. 2 caídos, 18 para el final. Pero la situación táctica se deterioraba rápidamente. Hayes seguía siendo perseguido por múltiples MiG, y Aurora podía ver más aviones enemigos maniobrando para rodearlos por todos lados. En unos minutos, estarían completamente rodeados sin ruta de escape. Aurora tomó una decisión que iba en contra de todas las reglas de enfrentamiento, toda doctrina táctica, todos los consejos que había recibido en su entrenamiento. En lugar de correr, atacó. Seleccionó su misil de mayor alcance, el AIM-1 AMR-AM, y lo disparó contra un MiG que se estaba posicionando para cortarles la ruta de escape. Inmediatamente después, giró hacia otro grupo de MiG y disparó su segundo AMRAAM. Ambos misiles fueron guiados a sus objetivos. Ambos misiles impactaron, 4 MiG destruidos en menos de 3 minutos, pero Aurora se había quedado sin misiles de largo alcance, con sus 2 últimos Sidewinder y su cañón de 20 milímetros y todavía había 16 MiG intentando matarla. La voz de Scott Hayes ahora estaba llena de pánico. No puedo quitarme a estos tipos de encima. Están sobre mí. Aurora miró su pantalla táctica y tomó otra decisión que habría horrorizado a sus instructores. Giró directamente hacia la mayor concentración de aviones enemigos. Hayes, lánzate a cubierta y dirígete al sur a toda potencia militar. Los alejaré de ti. ¿Qué? Scott, son demasiados. No puedes. Simplemente hazlo. La voz de Aurora cortó la charla de radio con absoluta autoridad. Confía en mí. Hayes se lanzó a cubierta mientras Aurora ascendía hacia 8 MiG que se formaban para un ataque coordinado. Su instinto le decía que corriera, que se desvinculara, que esperara refuerzos.
Pero la voz de su padre susurraba en su memoria. El piloto que se entrega por completo al ataque ya ha ganado, porque el enemigo dudará en el momento decisivo. Aurora no dudó. Voló directamente hacia el centro de la formación de MiG. El radar de su F-16 fijó al avión líder. En el último segundo, disparó su tercer Sidewinder e inmediatamente inició un ascenso vertical que la colocó por encima y detrás de la dispersa formación de MiG. La formación de MiG se deshizo en la confusión. Cada piloto reaccionó de forma diferente al agresivo ataque frontal de Aurora. En ese momento de caos, Aurora atacó de nuevo. Giró en picado y se lanzó sobre un MiG que se había separado del grupo. Disparó su último Sidewinder a corta distancia y lo vio guiarse perfectamente hacia el objetivo. Otra explosión, otro MiG, tierra en llamas. 5 bajas. Pero ahora se había quedado sin misiles, solo con su cañón M61 Vulcan de 20 milímetros y todavía había 15 MiG en la zona. Todos ellos muy interesados en matar al piloto estadounidense que acababa de destruir una cuarta parte de su formación. La radio de la Aurora crepitó. Todas las aeronaves, aquí el control Nellis. Viper 21. Indique su posición y estado. Control Nellis. El Viper 21 está en combate con varios MiG-29. Aproximadamente 15 aeronaves restantes. Solo tengo cañones de misiles Winchester. ¿Dónde está mi refuerzo? El apoyo más cercano del Viper 21 todavía está a 8 minutos. ¿Puede retirarse? Aurora observó su pantalla táctica a los MiG que maniobraban para rodearla en Hayes, que seguían volando hacia el sur a baja altitud con 3 MiG persiguiéndola. Control negativo. Estoy en combate decisivamente. Dígale a la caballería que se apresure. Lo que sucedió después se estudiaría en las escuelas de combate aéreo durante décadas. Aurora Scott, con 6 meses de entrenamiento y un cañón con 511 municiones, se enfrentó a 15 pilotos experimentados de MiG-29 en combate singular sobre el desierto de Nevada. Utilizó todas las ventajas del F-16. Una relación potencia-peso superior, mejor vectorización de empuje, aviónica más avanzada y controles FliBwire que permitían maniobras que los antiguos MiG no podían igualar. Pero sobre todo, empleó algo que sus instructores nunca le habían visto en su entrenamiento: la agresividad despiadada de una piloto que había dejado de contenerse. Aurora luchó en vertical, aprovechando la superior velocidad de ascenso del F-16 para obtener ventajas energéticas, y luego picando sobre MiG que no podían igualar su aceleración. Luchó en horizontal, utilizando la superior velocidad de giro del Viper para superar en maniobras a los MiG en combates cuerpo a cuerpo que duraban segundos pero parecían horas. Utilizó el sol, posicionándose de forma que los pilotos enemigos tuvieran que mirar hacia el resplandor para encontrarla. Utilizó el terreno, picando en valles montañosos donde el radar del MiG no podía localizarla debido a la interferencia del terreno. Usó todo lo que su padre le había enseñado sobre gestión de la energía, ángulos y psicología del combate aéreo. La formación de MiG se deshizo en la confusión. Cada piloto reaccionó de forma diferente al agresivo ataque frontal de Aurora. En ese momento de caos, Aurora atacó de nuevo. Giró en picado y se lanzó sobre un MiG que se había separado del grupo. Disparó su último Sidewinder a corta distancia y lo vio guiarse perfectamente hacia el objetivo. Otra explosión, otro MiG, tierra en llamas. 5 bajas. Pero ahora se había quedado sin misiles, solo con su cañón M61 Vulcan de 20 milímetros y todavía había 15 MiG en la zona. Todos ellos muy interesados en matar al piloto estadounidense que acababa de destruir una cuarta parte de su formación. La radio de la Aurora crepitó. Todas las aeronaves, aquí el control Nellis. Viper 21. Indique su posición y estado. Control Nellis. El Viper 21 está en combate con varios MiG-29. Aproximadamente 15 aeronaves restantes.
Solo tengo cañones de misiles Winchester. ¿Dónde está mi refuerzo? El apoyo más cercano del Viper 21 todavía está a 8 minutos. ¿Puede retirarse? Aurora observó su pantalla táctica a los MiG que maniobraban para rodear la Enayes, que seguían volando hacia el sur a baja altitud con 3 MiG persiguiéndola. Control negativo. Estoy en combate decisivamente. Dígale a la caballería que se apresure. Lo que sucedió después se estudiaría en las escuelas de combate aéreo durante décadas. Aurora Scott, con 6 meses de entrenamiento y un cañón con 511 municiones, se enfrentó a 15 pilotos experimentados de MiG-29 en combate singular sobre el desierto de Nevada. Utilizó todas las ventajas del F-16. Una relación potencia-peso superior, mejor vectorización de empuje, aviónica más avanzada y controles FliBwire que permitían maniobras que los antiguos MiG no podían igualar. Pero sobre todo, empleó algo que sus instructores nunca le habían visto en su entrenamiento: la agresividad despiadada de una piloto que había dejado de contenerse. Aurora luchó en vertical, aprovechando la superior velocidad de ascenso del F-16 para obtener ventajas energéticas, y luego picando sobre MiG que no podían igualar su aceleración. Luchó en horizontal, utilizando la superior velocidad de giro del Viper para superar en maniobras a los MiG en combates cuerpo a cuerpo que duraban segundos pero parecían horas. Utilizó el sol, posicionándose de forma que los pilotos enemigos tuvieran que mirar hacia el resplandor para encontrarla. Utilizó el terreno, picando en valles montañosos donde el radar del MiG no podía localizarla debido a la interferencia del terreno. Usó todo lo que su padre le había enseñado sobre gestión de la energía, ángulos y psicología del combate aéreo. Proyectiles por el ala del MiG y observó cómo los aviones enemigos se desintegraban bajo el impacto de sus proyectiles de 20 mm 9 derribos, 6 MiG restantes, y a Aurora le quedaban quizás 20 proyectiles de cañón. Disparó su cañón desde una distancia extrema, recorrió el ala del MiG con las balas y observó cómo los aviones enemigos se desintegraban bajo el impacto de sus proyectiles de 20 mm 9 bajas, 6 MiG restantes, y Aurora se quedó con unas 20 balas de cañón. Voló directamente hacia la formación de MiG, con el cañón encendido, disparando sus últimas balas no para impactar, sino para obligar a los pilotos enemigos a maniobras evasivas que consumieron su energía y dispersaron la formación. Cuando su cañón se quedó en silencio, completamente sin munición, Aurora continuó el ataque con un arma vacía, aprovechando el miedo de los MiG para mantenerlos a la defensiva y reactivos. Fue entonces cuando llegó la caballería. Viper 21, aquí el vuelo Ranger. 4 F-22 Raptors. Los tenemos a la vista. ¿Cuál es su estado? Aurora observó el cielo a los 6 MiG, ahora en plena retirada hacia el norte, y los restos dispersos de 9 aviones enemigos ardiendo en el desierto. Vuelo Ranger Viper 21. Soy munición Winchester. Poco combustible, pero capaz de cumplir la misión. 9 aviones enemigos destruidos. 6 se retiraban hacia el norte. Hubo una pausa en la radio. Viper 21. ¿Dijiste 9 aviones destruidos? Afirmativo. 9 derribos confirmados. Todos MiG-29. Los F-22 interceptaron y destruyeron rápidamente los MiG restantes antes de que pudieran escapar del espacio aéreo estadounidense. Pero para entonces, Aurora Scott ya había hecho historia como la primera piloto estadounidense en lograr un estatus, 5 o más derribos, en un solo enfrentamiento desde la Segunda Guerra Mundial. Y lo había hecho como subteniente con 6 meses de entrenamiento. El informe posterior fue diferente a todo en la historia de la Fuerza Aérea. Aurora estaba sentada en una sala llena de generales, oficiales de inteligencia y veteranos de combate. Todos ellos tratando de entender cómo un piloto en prácticas había enfrentado y derrotado sin ayuda a la mayor parte de un escuadrón enemigo. Teniente Scott, dijo la general Patricia Morrison, comandante del Comando de Combate Aéreo, he revisado las cintas de radar, las imágenes de la cámara de los cañones y los datos de telemetría de su aeronave. Lo que logró hoy no tiene precedentes. Gracias, señora. No estoy segura de que gracias sea la respuesta adecuada,
continuó la general Morrison. Lo que quiero entender es cómo adquirió las habilidades tácticas demostradas en este enfrentamiento. Su historial de entrenamiento indica un desempeño competente, pero sin nada destacable. Nada que sugiera la capacidad de superar a pilotos enemigos experimentados en combate singular. Aurora temía esta pregunta. Podía seguir ocultando sus verdaderas habilidades, inventar alguna historia sobre la adrenalina y la suerte, o podía decir la verdad sobre el entrenamiento de su padre, sobre los años de estudio y preparación, sobre el hecho de que había estado conteniendo toda su carrera. Eligió la verdad. Señora, mi padre era el coronel Marcus Scott, piloto de F-15, veterano de la Guerra del Golfo. Comenzó a enseñarme tácticas de combate aéreo cuando tenía 8 años. Para cuando ingresé en la Fuerza Aérea, había estudiado el combate aire-aire en la historia de la aviación. Comprendí la gestión de la energía, el tiro con deflexión y los entornos multihilo mucho antes de poner un pie en una cabina. El general Morrison se inclinó hacia adelante. ¿Me está diciendo que ha estado ocultando sus verdaderas capacidades durante el entrenamiento? Sí, señora. Mi padre me enseñó que el piloto que revela todas sus habilidades y entrenamiento revela sus ventajas en combate. Me dijo que aprendiera todo lo posible de los instructores, pero que nunca les mostrara todo lo que podía hacer. ¿Y por qué decidió revelar estas habilidades hoy? Aurora pensó en Hayes, en los MiG que se acercaban al espacio aéreo estadounidense, en la elección entre la seguridad y el deber. Porque 20 cazas enemigos estaban a punto de matar pilotos estadounidenses o penetrar en el espacio aéreo estadounidense, y yo era el único en posición de detenerlos. Señora, con todo respeto, llega un momento en que ocultar sus habilidades se vuelve más peligroso que revelarlas. La general Morrison guardó silencio un largo momento. Luego sonrió, la primera sonrisa que Aurora le había visto. Teniente Scott, lo que hizo hoy será estudiado y analizado durante años. 9 mata en 12 minutos a pilotos enemigos profesionales que vuelan aeronaves avanzadas. Es el tipo de actuación que vemos quizás solo una vez por generación. Hizo una pausa y luego continuó. Ahora tienes una opción. Puedes completar tu programa de entrenamiento y recibir una asignación normal a un escuadrón de cazas, o puedes ser asignada inmediatamente al programa de superioridad aérea más clasificado de la Fuerza Aérea, donde se necesitan desesperadamente pilotos con tus capacidades únicas. Aurora no lo dudó. Señora, ¿dónde firmo? 3 meses después, la capitana Aurora Scott, ascendida antes de lo previsto, volaba misiones tan clasificadas que su familia creía que aún estaba en entrenamiento. Su avión era un F-22 Raptor modificado con sistemas experimentales que trascendían los límites de lo posible en el combate aéreo. Sus compañeros de escuadrón la llamaban fantasma por su capacidad de aparecer y desaparecer en situaciones de combate que deberían haber sido imposibles de sobrevivir. Los pilotos enemigos en varios teatros de operaciones clasificados habían empezado a llamarla de otra manera, la bruja americana, porque cualquiera que volara contra ella nunca regresaba para informar lo que había visto. Pero el apodo favorito de Aurora provenía de los antiguos compañeros de escuadrón de su padre, veteranos, que habían oído hablar de su actuación sobre Nevada y reconocieron el sello táctico de las enseñanzas de Marcus Scott. La llamaban As. Y cuando lo decían en toda la extensión de la palabra. Una noche, mientras Aurora estaba sentada en sus aposentos leyendo los informes posteriores a su última misión clasificada, encontró una carta que había sido reenviada a través de múltiples canales de seguridad. El remitente era de Hayes, su antiguo compañero de entrenamiento, ahora piloto de F-16 en escuadrones operativos. Aurora, decía la carta. Quería que supieras que lo que hiciste ese día sobre Nevada lo cambió todo para mí. No solo porque me salvaste la vida, aunque también lo hiciste, sino porque me mostraste lo que es posible cuando un piloto deja de contenerse, deja de ir a lo seguro, deja de preocuparse por lo que piensen los demás. He estado estudiando tu participación fotograma a fotograma, intentando comprender cómo hiciste lo que hiciste. Y creo que finalmente lo entiendo.
Pero no solo estabas mejor entrenada o eras más hábil. Eras ambas cosas. Estabas más comprometida. Cuando más importaba, estabas dispuesta a arriesgarlo todo para ganar. Estoy intentando volar. Así ahora. No imprudente, sino comprometida. Totalmente comprometida con la misión, con mi compañero, con traer a todos a casa con vida. Me ha convertido en una mejor piloto y quería agradecerte por enseñarme esa lección. La Fuerza Aérea tiene suerte de tenerte donde quiera que estés ahora, hagas lo que hagas. Sigues siendo la piloto que se compromete por completo. Sigues siendo la piloto que gana. Tu amiga y eterna compañera, Jennifer Hayes. Aurora dobló la carta y miró por la ventana hacia la pista de vuelo donde aviones de los que no podía hablar con nadie fuera de su escuadrón estaban listos para misiones que no podía describir a su familia. Pensó en su padre, en las lecciones que le había enseñado, en el momento sobre Nevada en el que finalmente dejó de ocultar de lo que era capaz. El coronel Marcus Scott había tenido razón en todo. La superioridad aérea no la ganaban los pilotos que seguían las reglas. La ganaban los pilotos que entendían que cuando había vidas en juego, cuando la misión importaba más que la seguridad personal, cuando el cielo se llenaba de enemigos y no había donde huir, uno se entregaba por completo a la lucha. No lo hiciste. Contenía. No jugabas a lo seguro. No te preocupabas por lo que pensarían los instructores. Volabas como si tu vida dependiera de ello, porque así era. Volabas como si la vida de tu compañero dependiera de ello, porque así era. Volabas como si la seguridad de tu país dependiera de ello, porque así era. Y si eras muy bueno, tenías mucha suerte y estabas muy comprometido, te marchabas después para luchar otro día. Aurora Scott había aprendido esa lección sobre el desierto de Nevada una mañana en que el entrenamiento se convirtió en combate, y una subteniente con un juicio táctico cuestionable se convirtió en la más joven en la historia de la Fuerza Aérea. Había estado ocultando sus capacidades durante años, esperando el momento adecuado para revelar lo que realmente podía hacer. El momento en que 20 cazas enemigos creyeron poder penetrar el espacio aéreo estadounidense y aprendieron demasiado tarde que a veces el piloto que menos esperas es exactamente al que más debes temer. Porque cuando Aurora Scott dejó de volar como una aprendiz y comenzó a volar como la hija de su padre, el cielo le pertenecía y todos los demás solo estaban de visita. Años más tarde, cuando los jóvenes pilotos de combate le preguntaban al capitán Scott sobre ese legendario enfrentamiento, Nevada, sobre cómo había logrado derrotar a tantos enemigos ella sola, les daría el mismo consejo que le había dado su padre. Nunca muestres toda tu mano hasta que lo que esté en juego sea de vida o muerte. Entrena duro, estudia más, pero mantén algo en reserva para cuando realmente importe. Hacía una pausa, recordando la sensación de su F-16 respondiendo a sus órdenes como una extensión de su voluntad. Recordando el momento en que dejó de ser cuidadosa y empezó a ser letal. Y cuando llegue ese momento, cuando termine el entrenamiento y comience la verdadera lucha, no vueles para sobrevivir, vuela para ganar. Comprométete por completo. No retengas nada. Y asegúrate de que sea el otro piloto el que cometa los errores. Pero sobre todo les hablaba de la responsabilidad que conlleva una habilidad excepcional, de cómo ser capaz de hacer cosas extraordinarias significaba estar preparado para hacerlas cuando otros no podían. En el momento en que decides ocultar tus habilidades para que los demás se sientan cómodos, es el momento en que les fallas a todos los que podrían necesitar esas habilidades para seguir con vida. No sea el piloto que podría haber marcado la diferencia, pero eligió la seguridad por encima de la excelencia. Aurora vería a estos jóvenes aviadores procesarla. Palabras, viendo en sus rostros el mismo hambre que había sentido a su edad, el mismo deseo de demostrar su valía, el mismo miedo de ser encontrada deficiente cuando llegara el momento de la verdad. Su país no gastó millones en entrenarlo para que fuera adecuado. Ella concluiría que te entrenó para ser excepcional. La única pregunta es si tendrá el coraje de ser excepcional cuando más importa. Porque al final, Aurora Scott había aprendido que ser un guerrero no se trataba del avión que volabas o de las armas que llevabas. Fue sobre el momento en que dejaste de preguntar,
¿Qué pasa si no soy lo suficientemente bueno? Y comencé a demostrar, soy exactamente lo suficientemente bueno para lo que venga después. Y si fueras muy bueno, muy comprometido y muy afortunado, podrías cambiar el curso de la historia en 12 minutos en un desierto donde lo imposible se volvió inevitable. Gracias por mirar.